Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy vamos a estar viendo un video muy interesante. Vamos a hablar acerca de la aplicación de la empresa Apple, el Apple Start Key, que está disponible para todos los autos. Ven, acompáñame a ver. Bien, lo que les estábamos mencionando en el principio, la intro de este video, es que estamos hablando acerca del nuevo Apple Car Key. Este va a ser la nueva llave en tu vehículo para todos los dispositivos iPhone. Hace unos días, el gigante de la tecnología norteamericano, la empresa Apple, anunció su Car Key en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Esta es una novedosa característica incluida en la próxima actualización de su sistema operativo, el iOS 14. Actualmente tenemos la versión del iOS 14 versión beta, que próximamente, seguramente al final de año, estará la nueva versión disponible para todos nosotros. En este sentido, el primer auto que soporta estas nuevas características es el recientemente actualizado de la BMW, el Serie 5 Berlina. Este auto utiliza la tecnología de Car Key de Apple. Utiliza un método cercano de comunicación llamado NFC, permitiendo que el dueño del vehículo solo tenga que sostener su iPhone o su Apple Watch cerca del tirador de la puerta, lo coloca cerca para que funcione y automáticamente se activa todo el sistema de tu auto. De esta manera, esta es una nueva tecnología que está llegando para todas las personas. Otra opción muy interesante es que la persona debe autenticarse mediante una función de reconocimiento facial. Eso permite que haya una extrema seguridad. También puedes utilizar el sentido del sensor de la huella táctil para desbloquear todo el cierre centralizado del vehículo. No solamente eso, puedes activar o desactivar la seguridad o las puertas del auto. También existe una opción express para saltarse el paso de autentificación con la nueva herramienta llamada Car Key. Esta nueva función, la Car Key, permite a su dueño compartir el acceso con otras personas, con un tercero, sin necesidad de utilizar la herramienta a través de un mensaje o compartiéndolo directamente desde su aplicación o desde su iPhone. De esta forma, cuando das acceso al vehículo, puedes proporcionar toda la permisología necesaria que deseas que tenga ese auto con ese usuario. Puedes tener tres niveles: abrir el maletero, abrir las puertas, poder conducir, entre otras opciones de seguridad. También hay opciones para limitar la velocidad máxima o el volumen máximo de la radio, similar a lo que ya ofrece otras empresas, como el sistema Encine NS3 de la Ford. Y aunque Apple no mencionó con qué otro fabricante va a seguir trabajando, solamente hasta los momentos solo está trabajando con la empresa BMW, estamos de seguro que los otros fabricantes próximamente incorporarán esta nueva opción en sus automóviles. En cualquier caso, el gigante de la tecnología trata este sistema como su archiconocido protocolo Apple CarPlay. Entonces, esto debe estar disponible para cualquier fabricante que quiera implementarlo en sus sistemas de los vehículos. De esta manera, que en muy poco tiempo lo estaremos viendo esta nueva herramienta o esta nueva opción en la gran mayoría de los vehículos en unos próximos años. La llave digital no es una idea nueva en la industria de la tecnología automotriz, porque ya conocemos que existen otras empresas que ya han ido avanzando e innovando. Por ejemplo, tenemos la gente de Tesla, la gente de Hyundai, que ofrecen soluciones internas para habilitar o abrir la puerta, todo el sistema del vehículo. De esta manera, la propuesta de Apple es centralizar todo directamente de los dispositivos inteligentes, la empresa de todo lo que son los iPhone, para permitir que los propietarios compartan la permisología y esa llave digital llamada Car Key a un tercero que con privilegios específicos pueden utilizar limitado o full completo todo el sistema del automóvil. Ya Apple está trabajando en la ampliación de esta tecnología, ya que es lo más nuevo y es lo que se está innovando actualmente, y en el futuro Car Key podrá utilizar el chip U1 de banda ultra ancha en lugar de la tecnología NFC, que es el que detecta el acercamiento del dispositivo a la herramienta llamada Car Key que está dentro del dispositivo. ¿Okay?
De esta manera puede ser posible que incluso con tu teléfono colocado en un bolsillo puedes acercarte a tu vehículo y automáticamente, si tienes la permisología, se activarán los sistemas para poder entrar a tu auto. Aunque Apple no ha confirmado cuándo llegará cerca la versión iOS 14, ya sabemos que ya, como les dije anteriormente, ya liberaron la versión beta y es muy posible que a final de año ya tengamos disponible esa nueva versión, la Apple 14, que nos hace ver a todas las personas que están trabajando en la área automotriz que hay que seguir innovando, que hay que seguir aprendiendo, y estas son nuevas tecnologías que hay que irse familiarizando, porque estoy seguro que en los próximos años tendremos este tipo de soluciones ya integradas como todos los vehículos automotrices. Así que espero que esta información les sea útil. Nos vemos la próxima semana. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.